Sí, gracias, señor presidente. En torno al tema que se ha estado planteando, señor presidente, evidentemente pues hay preocupación porque al parecer pues la infodemia, las fake news, los montajes pues se han convertido en la marca de la casa de parte pues de los que usted califica como sus adversarios. Y en este tema en particular, bueno, que llevó a la presentación de hoy, que era precisamente la cuestión de la presunta simulación de la aplicación de vacunas falsas, bueno, pues evidentemente se trataba, a mi parecer, por supuesto, de una estrategia que buscaba desacreditar el Plan Nacional de Vacunación y generar desconfianza entre la población. En ese sentido, mi pregunta en particular es si habría de parte de su gobierno alguna inquietud de promover alguna regulación o modificación a las leyes para convertir precisamente estas tentaciones o tendencias de modificar o tratar de manipular a la opinión pública utilizando este tipo de manipulaciones, válgame la redundancia, precisamente para generar desconfianza. Si habría manera de que hubiera alguna regulación. Yo sé que usted manifiesta reiteradamente que haya libertad, que se respete la libertad de los medios, que haya libertad de expresión. Sin embargo, sí se ha convertido en una amenaza contra la sociedad. Y muy en específico, esta situación se ha convertido también en arma arrojadiza de manera persistente en el caso de las campañas. No voy a mencionar a ningún candidato ni ningún partido, porque evidentemente no viene el caso. Sin embargo, en mi estado, por ejemplo, esto se ha convertido en moneda de cambio común. Entonces, evidentemente que existe una preocupación. Nosotros que estamos en los medios de comunicación lo vemos de manera constante, lo entendemos, lo asumimos. Entonces, la pregunta es en ese sentido. Pues yo sigo sosteniendo lo que decían los liberales del siglo XIX, del mejor periodo de gobierno que ha existido, que es el periodo que se conoce como la República Restaurada, cuando gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, de 1867 a 1876, 10 años. Los mejores políticos, en aquel entonces se decía hombres que parecían gigantes, ahora hay que decirlo de otra manera, hombres y mujeres que parecían gigantes o gigantas, los mejores periodistas en toda la historia. Una vida pública muy excepcional en todo sentido, división de poderes, no lo que sucedió después de que hasta hace poco que el poder de los poderes era el ejecutivo, que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, esto que estamos viendo, esto de las sentencias, toda esa simulación. Bueno, en la República Restaurada se decía, la prensa se regula con la prensa, y yo sigo creyendo en eso. O sea, que la misma prensa ayude y también ahora considerar que tenemos la ventaja de que hay más información, que existen las redes sociales, que existen estas conferencias, que se pueden tratar todos los temas sin censura, que se está cumpliendo con un propósito central de dividir al poder económico o separar al poder económico del poder político. Lo que el migrante de San Quintín me dijo en una campaña, en la última campaña, así como el presidente Juárez separó la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, licenciado, lo que hay que buscar, lo que hay que hacer, es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que el gobierno no esté secuestrado, no esté tomado, que no sea un comité al servicio
de una minoría rapaz que represente a todos los mexicanos. Entonces, como se está llevando a cabo esa política, pues ahora no es la influencia de antes de grupos de intereses creados, ahora es distinto, y yo celebro de que esto se vaya entendiendo, repito, hasta en los propios medios de información. Ayer pedimos aquí que Televisa nos permitiera utilizar estos materiales y se habló a Televisa y nos permitieron usar los materiales porque no están en las redes, están muy fraccionados, pero eso es un material de Televisa. Y si nos los permiten es porque están de acuerdo en que se tiene que ventilar este asunto y que ya no se debe de repetir. Entonces sí vamos avanzando en eso. Entonces no hace falta ninguna reglamentación, es nada más el juicio de los ciudadanos, el tribunal ciudadano y sobre todo el tribunal de nuestras conciencias, porque antes se celebraban estas cosas, se le aplaudía al ladrón de cuello blanco, ahora no, ahora ya es una mancha, es un estigma. El que abusa queda mal visto. Y eso es lo que queremos, ir limpiando el gobierno, sobre todo, de corrupción, dando el ejemplo, ir purificando la vida pública, siendo cada vez mejores por mantener valores, por mantener principios, por la integridad, por la honestidad, por nuestra fraternidad o solidaridad, por llevar a la práctica el amor al prójimo. Entonces, esto es lo que va a ayudar, el cambio de mentalidad. Lo demás, leyes, estructuras, no. Es la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y eso es lo que vamos buscando. Lamentablemente, señor presidente, hay muchas personas todavía, está cambiando, sí, pero que seguían firmemente y fielmente por lo que dicen los locutores y los conductores de radio y televisión. Antes existía, y lo tenía la Secretaría de Gobernación, una instancia en la que por lo menos tenían que tener una licencia, ¿verdad?, para ponerse frente a la cámara o pararse frente a un micrófono. Y hoy, bueno, pues hemos visto casos muy lamentables de desinformación. Es simplemente mi comentario u observación al respecto, que quizás sería razonable y adecuado que esta asunto de las licencias para comunicar pues se retomara quizás como una alternativa para que por lo menos quienes son locutores, conductores tuvieran un mínimo de cultura y conocimiento de los temas que abordan normalmente cuando están frente a las cámaras y los micrófonos, porque están en la labor de informar, de orientar a la opinión pública y de alguna manera pues darle a la población elementos verídicos, ¿no?, con los cuales normar su criterio. Pues es una opinión que se respeta, pero nosotros consideramos que lo mejor es que la gente vaya tomando conciencia, se vaya formando, vaya aprendiendo a leer los periódicos, a escuchar la radio, a ver la televisión, a no tragarse todo lo que ofrecen los medios. No es un asunto sencillo, porque de tiempo atrás, yo aquí repito
varias veces y no me voy a cansar de decirlo, lo que le escribió Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores en el siglo XIX, a Santana, que estaba en el exilio después de que nos quitaron por su culpa la mitad de nuestro territorio, después de ese gran zarpazo. Se va a Santana y de nuevo lo van a traer y regresa y termina pues como presidente de México. Pero fue 11 veces presidente de México. Entonces la última vez es que lo van a buscar. La carta de Alamán lo que le dice es: no se preocupe, venga, no va a pasar nada. Nosotros tenemos el control de la opinión general, así se le llamaba a lo que ahora se conoce como opinión pública, porque somos los dueños o tenemos influencia en los principales periódicos del país. Y en efecto, regresa Santana después de esa gran tragedia, pues nada más perdimos la mitad del territorio, y desde que llega a Veracruz hasta la Ciudad de México se le recibe con vivas y aplausos, y se olvidó la gente por el control de los medios. Bueno, y luego lo de el fascismo, lo de Hitler, pues tiene que ver con el manejo de la propaganda, tiene que ver con Goebbels, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y los últimos tiempos, Mitterrand decía que en Francia no iba a permitirse que los medios controlaran con libertad a la sociedad. Falleció y pues Francia sucumbió en ese sentido, pues, y los medios siempre han tenido un gran poder, o sea, por eso se habla cuarto poder. Aquí en México, no, impresionante. Nosotros que estuvimos en la oposición no existíamos, padecíamos de guerra sucia, y la gente lo creía. Yo vivía en un departamento en la Benito Juárez, ahí por el metro Zapata, y decían, no vive en un departamento, ahí nada más es la fachada. Él llega ahí y arriba del edificio hay un helipuerto, y ahí toma el avión y se va a una casa que tiene en la Toscana, en Santa Fe, y gente asegurando, me consta, es cierto, por el manejo de los medios. O sea, muchas cosas. Una vez un conductor, tengo la dirección, conductor de radio, de una casa, una residencia que tiene López Obrador en Morelia, Michoacán. Creo que Carlos, ¿cómo se llama Beteta. Oscar Mario Beteta, del puesto. Entonces me hace una entrevista Carmen Aristegui, como a la semana, y le digo al señor, con todo respeto, ¿no? O sea, que también él fue seguramente mal informado. Te digo, es muy sencillo, es un desafío, un reto para el señor Beteta. Si yo tengo esa casa en Morelia, en esa zona residencial,
y es cierto que es mía la casa, pues me retiro de la política, dejo de ser opositor. Pero si no es cierto, que él deje ya el oficio de informador, de comunicador. Eso públicamente, pues, ya nos respondió. O sea, y así muchas cosas. Entonces, sí, no es fácil, pero tenemos que avanzar haciendo conciencia en la gente, que no se dejen manipular. Cuando la guerra sucia, cuando nos robaron la presidencia en el 2006, que estaban los mensajes en radio, en televisión, que se iba a caer la bolsa, que iba a haber devaluación, que iba a haber fuga de capitales, todo eso, pues, que yo era un peligro para México. Pues una trabajadora de un amigo, doméstica, una trabajadora doméstica, dice, pues yo no puedo votar por el señor López Obrador. ¿Pero por qué no? Porque se va a caer la bolsa. Bueno, ¿y tú qué tienes que ver con la bolsa? Tuvimos que hacer, entre otras cosas, para que vean el efecto de los medios, la perversión. Tuvimos que hacer un plantón porque no queríamos la violencia. Y la única forma de contener a la gente que estaba indignada por el fraude, en ese entonces el señor Mitofsky hizo una encuesta y estaban por tomar las armas, porque tomáramos las armas, como un 13% de la población en general. ¿Cómo estaban los ánimos? Entonces, lo que pensamos es, vamos a hacer algo fuerte, muy radical, pero al mismo tiempo sin movernos. Porque si tomamos aeropuertos, tomamos carreteras, si tomamos Palacio, pues van a haber muertos. Va a haber violencia. Entonces, decidimos hacer lo que se llevó a cabo en ese entonces. No se rompió un vidrio, nadie perdió la vida. Y nos robaron la presidencia. Bueno, pero fue tan fuerte la campaña en contra que iba yo a Yucatán o a Baja California y me reclamaban, sí, porque fueron momentos muy difíciles, muy difíciles, de linchamiento político contra nosotros por esas campañas de guerra sucia. Pero en Baja California, en Yucatán me reclamaban por el plantón de acá. ¿Y ustedes en qué se perjudicaron? ¿En qué les perjudicó? No, era el efecto de la propaganda, el efecto que tiene la propaganda a nivel general. Ya después, pues todos los que ayudaron en el fraude, pues ya se quedaron callados, ya no ofrecieron disculpa, porque por ese fraude se desató la guerra y todo lo que todavía estamos padeciendo por ese fraude. Porque si nos hubiesen respetado el triunfo, nosotros no hubiésemos desatado la guerra. No me hubiese yo puesto uniforme militar y no hubiese yo ido a Patzingán a declarar la guerra, ¿sí?, que nos convirtió
en un país con muchos desaparecidos, ¿sí? Y de fosas clandestinas. Entonces, sí los medios tienen ese efecto, pero está cambiando la situación porque la gente cada vez está más consciente. Y una de las cosas más importantes que hemos logrado entre todos los mexicanos es que ahora hay más conciencia ciudadana. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. O sea, no hay analfabetismo político en México. O sea, entonces vamos avanzando y vamos a seguir así. Ya no vamos a continuar con la conferencia porque los médicos los tenemos aburridos con estas cosas. Lo que les vamos a dedicar a los médicos es un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias.